El caso de los ataúdes malditos, o también llamados los ataúdes deslizantes, es uno de los misterios más grandes de los cuales no se ha conseguido una explicación lógica. Este fenómeno se ha dado en algunas partes del mundo, incluyendo Suffolk, Inglaterra. Pero el que mayor sensación, polémica, desconcierto y horror ha causado es el que tuvo lugar en la isla de Barbados, en las Antillas Menores. En ese pequeño cementerio, los ataúdes de un determinado panteón, que pertenecían a una familia de la localidad, aparecieron en varias ocasiones cambiados de lugar, movidos o incluso levantados de su sitio. El panteón en cuestión fue construido en 1742 a petición de la familia Walron, propietaria de una importante plantación de azúcar de la isla. Según los deseos de la familia, fue construido en una superficie de 4 por 2 metros, con grandes bloques de coral unidos con cemento y como bóveda una losa de mármol. Sin embargo, antes de que fuera ocupado, la familia decidió venderlo a otra, los Elliot, a fin de que fueran enterrados en él los restos mortales del coronel Thomas Elliot. Enterramiento que no llegó a realizarse al ser estos arrojados al mar en última instancia, según deseos del finado. El panteón siguió vacío hasta el 31 de julio de 1807, en que se da sepultura a un pariente lejano de la familia, que era Thomasina Goddard. Después de su enterramiento, es vendido a la familia Chalsey, muy importante en la isla, de miembros con antecedentes criminales, y un patriarca, el coronel Thomas, sumamente violento, de extrema crueldad con sus esclavos y adicto a todo tipo de vicios. El 22 de febrero de 1808 son llevados al panteón los restos de la hija menor de Thomas, cuyo nombre era Anne Marie Chase. La muerte, en extrañas circunstancias, de la pequeña fue a todas luces producido por su agresivo padre en un ataque de furia, y fue enterrada en un ataúd revestido de plomo. El 6 de julio de 1812 se abre de nuevo el panteón para dar sepultura a Dorcas Chase, la hija mayor del coronel, incitada al suicidio por su propio padre. La primer sorpresa se produjo al introducir el ataúd de Chase en el panteón. Entre tenues luces de quinqués que portaban los esclavos, intentando traspasar la densa atmósfera del interior, todos los presentes vieron cómo el ataúd de Mary Ann había sido movido hacia el rincón opuesto que ocupaba, y el de la señora Goddard embestido contra una pared. Dado que ambos féretros estaban revestidos con plomo, nadie se explicaba cómo había podido producirse tal accidente. La confusión y el caos que se produjo hizo que se acelerara el enterramiento y se volvieran a colocar en su lugar de origen los ataúdes, sellando pulcramente la losa de mármol de la cripta. Enfurecido, el señor Chase culpó de la profanación a los esclavos, quienes lo negaron rotundamente, dado que el alto grado de superstición que en ellos se daba, sobre todo en esos lugares, les hubieran impedido hacer tal cosa. Menos de un mes después, el violento coronel Chase murió, y el 9 de agosto de 1812, una comitiva con sus restos fúnebres se dirige de nuevo hacia el panteón, ya definido por algunos como maldito, para darle enterramiento a los restos del señor Chase. Sin embargo, cuando se procedió a abrir la cripta, se comprobó que todo estaba en el lugar en que había sido dejado un mes antes, por lo que muchas bocas se cerraron y se pensó que tal vez lo ocurrido anteriormente había sido fruto de algún sismo producido en el lugar. En Ostinis todo volvió a la normalidad, hasta 4 años más tarde.
El 25 de septiembre de 1816, la tumba se abre de nuevo para acoger los restos de otro de los hijos de Chase, el pequeño Samuel Ames Brewster. La sorpresa fue mayúscula cuando de nuevo volvieron a aparecer los ataúdes desordenados, sin que la losa que cubría la cripta mostrara indicios de haber sido manipulada. Nuevamente las sospechas cayeron sobre los desdichados esclavos, que volvieron a proclamar su inocencia, culpando de ello a los espíritus, pues según decían, y con razón, no existía sospecha alguna de que la losa hubiera sido manipulada, contando además la cripta con una sola entrada. Todo se vuelve a colocar en su posición original, y de nuevo la entrada se sella. La familia Chase decide que el féretro de un familiar que reposaba en el cementerio de St. Philip's fuera trasladado al panteón de la familia, por lo que el 17 de noviembre del mismo año se procede a realizar el traslado. No es de extrañar que ante tal acto se congregaran en el cementerio una gran cantidad de personas intrigadas por ver si el fenómeno se había producido de nuevo. Y efectivamente así fue. El ataúd de la señora Goddard se encontraba roto y desplazado hacia la pared opuesta de su lugar original. Todos los demás habían sido movidos y cambiados de lugar, encontrándose desordenados por el suelo. Se ordenó inspeccionar minuciosamente la cripta, no encontrándose indicios de que hubiera sido profanada, con las paredes y techo en perfecto estado. Ahí no había entrado nadie. La noticia, como es natural, corrió como la pólvora entre la población y los alrededores, creando un notorio interés. Así, cuando el 17 de julio de 1819 se iba a proceder al enterramiento de Thomasina Clark, centenares de personas se congregaron ante la cripta, incluido el gobernador de Barbados. Una vez abierta la losa de mármol por los albañiles y esclavos, apareció ante los atónitos ojos de los espectadores el interior hecho un verdadero caos. Los ataúdes se encontraban desparramados por el suelo, algunos hacia abajo y otros apoyados contra la pared. Hay que hacer constar que cada uno de ellos podía llegar a pesar 200 kilos, siendo necesaria la fuerza de varios hombres para cargarlos. La consternación fue tal que el mismo gobernador se hizo cargo de una inmediata investigación. Sus hombres buscaron pasadizos secretos, grietas o pistas que pudieran esclarecer los hechos, pero el resultado fue negativo. Se colocaron nuevamente los féretros en sus lugares y se cubrió el suelo con arena fina con objeto de obtener huellas de un posible visitante. Se selló la losa de entrada y se esperaron unos meses para volver a abrirla y comprobar si los fenómenos habían vuelto a producirse. Entonces, el 18 de abril de 1820, el gobernador y autoridades procedieron a comprobar que todo estuviera en orden. Efectivamente, la entrada estaba intacta. Los sellos y la losa estaban tal como los habían dejado meses antes, pero no adentro. Cuando intentaron retirar la losa, un extraño chirrido retumbó en el ambiente. Uno de los grandes ataúdes revestidos de plomo se encontraba apoyado contra la misma. El féretro de Mary Ann había sido arrojado al fondo de la cripta con tanta violencia que incluso había dañado la pared de coral. Los demás ataúdes estaban difuminados por el suelo. Sin embargo, en el suelo no había ni una sola huella. Ningún ser humano había penetrado en la cripta. Tampoco había señales de inundación. Todas las trampas que ordenó poner el gobernador estaban intactas, quedando evidente que ni los esclavos ni ningún bromista había podido realizar el macabro acto. Se empezó entonces a especular con los siniestros espíritus de los esclavos y sus influencias con el más allá o de fuerzas sobrenaturales que se escapaban a la comprensión humana.
Uno de los partidarios de esta última opción fue el escritor Sir Arthur Conan Doyle, que pensaba que los ataúdes se movían a causa de extrañas energías o fuerzas sobrenaturales que supuestamente poseen los cuerpos de los que mueren prematuramente, como el de la joven Mary Ann o Dorcas, o el niño Samuel Brewster. Otra hipótesis es la que da George Hunter, autor de Barbados, que opina que el fenómeno pudo deberse al gas que expulsan los cuerpos en descomposición. Se barajó también la posibilidad de las inundaciones y que los féretros hubieran podido flotar. Sin embargo, el panteón no solo era estanco, sino que además se encontraba en una zona elevada del terreno. Tampoco había corrientes subterráneas. Igualmente se intentó dar una explicación con los temblores de tierra. La isla de Barbados está situada sobre un cinturón sísmico y cercana hay un volcán, lo cual hubiera provocado los deslizamientos. Pero solamente en el panteón de la familia Chassé. Todas las hipótesis caían por su propio peso. Tras ese último acontecimiento, los ataúdes fueron trasladados a otro lugar del cementerio y se procedió a dejar el panteón totalmente vacío. Como es natural, los fenómenos nunca más volvieron a producirse.